Nunca me castigaron. Ese es el castigo. Hay una caja debajo de mi cama que nadie ha abierto en 70 años. Ni mi esposa cuando limpiaba, ni mis hijos cuando jugaban de niños, ni los médicos que vinieron cuando tuve el infarto. Nadie. Y si abres esa caja ahora mismo, encontrarás 3 fotografías, una medalla oxidada y un sobre amarillento con un nombre escrito a mano. Un nombre que nunca debió estar ahí. Tengo 89 años. Los doctores me dan 6 meses, quizá menos. Y por primera vez en mi vida voy a contarte qué hay realmente en esa caja. Porque el verdadero castigo no es ir a prisión. El verdadero castigo es vivir libre. Déjame llevarte a 1944. Yo tenía 19 años. Era septiembre cuando llegué a Francia. Acabábamos de liberar un pueblo pequeño cerca de la frontera alemana, uno de esos lugares que aparecen en los mapas como un punto diminuto, pero que para la gente que vivía ahí era el mundo entero. Las calles olían a pólvora y a pan recién horneado, una combinación extraña que nunca olvidaré. Yo era soldado raso, nadie importante, solo un chico de Nebraska que 3 meses antes estaba ordeñando vacas y que ahora cargaba un rifle más pesado que cualquier responsabilidad que hubiera tenido en mi vida. O eso creía. La primera noche en ese pueblo, nos alojaron en casas abandonadas. Bueno, abandonadas no es la palabra correcta. Liberadas, confiscadas, redistribuidas, llámalo como quieras. El punto es que los dueños originales ya no estaban. Me tocó una casa en la esquina de la plaza principal. Tenía cortinas azules en las ventanas y macetas con flores muertas en el alféizar. Dentro había fotografías en las paredes. Una familia sonriente. Un hombre con bigote, una mujer con un vestido floreado, 2 niños pequeños. Todos mirando a la cámara como si el futuro fuera brillante. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando esas fotografías hasta que el amanecer filtró luz gris por las cortinas azules. Al tercer día, mi sargento me dio una orden simple. Había un sótano en la casa del alcalde que necesitaba ser revisado. Se rumoraba que los nazis habían escondido suministros ahí, antes de huir. Medicinas, quizá armas, quizá documentos. Mi trabajo era bajar, hacer inventario y reportar. Tomé mi linterna y bajé las escaleras de piedra. El sótano olía a humedad y a ese tipo de oscuridad que parece tener peso. Moví la linterna de un lado a otro. Cajas de madera apiladas, frascos de conservas, nada interesante. Y entonces vi la puerta. Una puerta pequeña, casi escondida detrás de un estante. No estaba en el plano que me habían dado. Empujé el estante a un lado con esfuerzo y probé la manija. Cerrada. Pateé la puerta 2 veces y la madera vieja cedió con un crujido. Dentro había otra habitación, más pequeña, más fría. Y en el centro había un hombre. Estaba sentado en una silla, las manos atadas a la espalda con alambre oxidado. Tenía la cabeza caída hacia adelante. Por un segundo terrible pensé que estaba muerto, pero entonces tosió. Un sonido débil, como el de un animal herido. Levanté mi linterna hacia su cara y lo vi claramente. Era el hombre de las fotografías de mi casa, el del bigote, el de la familia sonriente. Tenía los ojos hinchados, medio cerrados, los labios grietados. Había sangre seca en su camisa. Me miró e intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco en francés. Yo no hablaba francés. Él lo intentó de nuevo, ahora en un alemán quebrado. Tampoco entendía alemán, pero entendí una palabra. Una sola palabra que repitió 3 veces, cada vez más desesperado. Kinder. Niños. Señaló hacia arriba con la cabeza, hacia la casa, hacia las fotografías en mi pared. Y entonces lo entendí todo. Los nazis lo encerraron ahí, probablemente por ayudar a la resistencia, o por esconder judíos, o simplemente por ser francés en el lugar equivocado. Y cuando huyeron del pueblo hace 3 días, lo dejaron ahí, para que muriera lentamente en la oscuridad. 3 días sin agua, sin comida, atado como un animal. Yo era su única oportunidad. Ahora, lo que debía hacer era obvio, ¿verdad? Debí cortar las cuerdas, llevarlo afuera, llamar a un médico, reunirlo con su familia, donde sea que estuvieran.
convertirme en el héroe de una pequeña historia de guerra que habría contado con orgullo a mis nietos. Eso es lo que debía ser. Pero aquí está la parte que nunca le he contado a nadie. Mientras estaba ahí parado, con mi linterna iluminando su cara desesperada, tuve un pensamiento terrible, egoísta, cobarde. Un pensamiento que ha definido cada día de los últimos 70 años de mi vida. Pensé, si lo salvo, tendré que explicar por qué estoy en este sótano secreto. Tendré que escribir reportes, habrá preguntas, investigaciones. Tal vez descubran que me quedé dormido en mi guardia 2 noches antes. Tal vez encuentren el reloj que tomé de una de las casas vacías, el reloj de oro que aún llevo puesto ahora mismo. Pequeñas infracciones que en tiempo de guerra pueden significar corte marcial. Y pensé, si no digo nada, nadie lo sabrá nunca. Él me miraba, sus labios se movían formando esa palabra una y otra vez. Kinder, Kinder, Kinder. Y yo di un paso atrás. Cerré la puerta, empujé el estante a su lugar, subí las escaleras. Reporté que el sótano estaba vacío. Esa noche, acostado en su casa, mirando las fotografías de su familia en la pared, no pude dormir. Escuchaba cada ruido, cada crujido de madera. Me imaginaba que podía oír sus gritos debajo de mí, aunque sabía que era imposible. El sótano estaba demasiado profundo, las paredes demasiado gruesas. Al cuarto día nos movieron a otro pueblo. Empaqué mis cosas rápidamente. Tomé 3 fotografías de la familia antes de irme. No sé por qué, más bien como evidencia, más bien como castigo. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes, luego 6 meses. La guerra continuó. Nunca regresé a ese pueblo. Nunca supe con certeza qué pasó con ese hombre, pero sé, en lo profundo de mi alma, que cuando cerraron esa puerta, lo condené a muerte. Y nunca fui castigado por ello. Regresé a Nebraska en 1946, héroe de guerra. La gente me daba palmadas en la espalda, me daban bebidas gratis en el bar, mi foto salió en el periódico local. Nuestro hombre valiente regresa a casa. Conocí a una mujer hermosa llamada Dorothy en un baile de verano. Nos casamos 8 meses después. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Compré una granja, construí una vida perfecta. ¿Y sabes qué es lo peor? Que fue fácil, demasiado fácil. Había días, semanas incluso, en que no pensaba en ese hombre, en que las fotografías en la caja debajo de mi cama se cubrían de polvo y yo vivía mi vida como si nada hubiera pasado. Dorothy me preguntó una vez qué había en la caja. Fue en 1953. Estábamos reorganizando el dormitorio. Le dije que eran solo recuerdos de guerra, cosas que prefería no recordar. Ella asintió, besó mi mejilla y nunca volvió a preguntar. Esa fue quizá la peor parte, lo fácil que fue mentir. Pero entonces llegaban las noches en que no podía dormir, en que veía su cara cada vez que cerraba los ojos, en que escuchaba esa palabra, Kinder, Kinder, Kinder. Empecé a tener una pesadilla recurrente. Estoy de vuelta en ese sótano. Abro la puerta, pero esta vez no es el hombre quien está atado a la silla. Son mis hijas, mi hijo, mirándome con ojos desesperados mientras yo doy un paso atrás y cierro la puerta. Me despertaba sudando. Dorothy me preguntaba si estaba bien. Solo un mal sueño, decía yo, y volvía a ser fácil mentir. En 1967, mi hija mayor, Sara, trajo a casa a su novio, un chico francés que había conocido en la universidad, Jean-Claude. Me estrechó la mano con firmeza y me dijo en inglés con acento, «Señor, mi abuelo siempre habló de los soldados americanos que liberaron su pueblo. Decía que eran héroes». Me quedé congelado. ¿De qué pueblo era tu abuelo? Jean-Claude me dijo el nombre. No era el mismo pueblo. Estaba a casi 100 kilómetros de distancia. Pero por una fracción de segundo, mi corazón se detuvo y me di cuenta de algo terrible. Una parte de mí quería que fuera el mismo pueblo. Quería ser descubierto. Quería que alguien me señalara y dijera, tú lo dejaste morir.
porque entonces finalmente podría parar de fingir. Los años pasaron. Mis hijos crecieron, tuvieron sus propios hijos. Dorothy y yo celebramos nuestro 50º aniversario. Todos me llamaban el mejor abuelo del mundo porque siempre tenía caramelos en los bolsillos y tiempo para escuchar sus historias. Y yo sonreía y cargaba a mis nietos y les leía cuentos antes de dormir. Y todo el tiempo había una caja debajo de mi cama con 3 fotografías y el recuerdo de una decisión que tomé cuando tenía 19 años. Dorothy murió hace 3 años. Cáncer. En sus últimos días deliraba por la morfina, decía cosas sin sentido. Una tarde me tomó la mano y me dijo: «Sé que cargas algo pesado, siempre lo he sabido, pero quiero que sepas que te perdono». Nunca le había contado nada, pero ella sabía. Las esposas siempre saben. Le dije que la amaba, y era verdad. La amé cada día de nuestra vida juntos, y eso, de alguna manera, hace todo peor. Porque si yo, un hombre que dejó morir a otro ser humano por cobardía, pude tener amor, familia, nietos, una vida larga y plena, entonces, ¿qué significa realmente la justicia? ¿Qué significa el castigo? He visto en las noticias cómo cazan a nazis ancianos. Los encuentran en Argentina o Brasil, octogenarios viviendo vidas tranquilas. Los llevan a juicio. La gente aplaude. Justicia al fin, dicen. Y yo me pregunto, ¿por qué a ellos y no a mí? No porque yo sea mejor que ellos, sino porque tuve suerte, porque nadie descubrió esa puerta, porque el estante ocultaba mi secreto tan bien como yo lo ocultaba en mi corazón. Y esa es la verdad que he llegado a entender en estos 89 años. El castigo no es la prisión, el castigo no es el juicio público, el castigo no es la soga o la silla eléctrica. El castigo es levantarte cada mañana sabiendo lo que hiciste y tener que fingir que eres un hombre decente. El castigo es mirar a tus hijos a los ojos y saber que si supieran quién eres realmente, te verían como el monstruo que eres. El castigo es vivir una vida larga y bendecida y darte cuenta de que cada momento de felicidad que tuviste fue robado, que lo compraste con la vida de un hombre que nunca conociste, de cuyo nombre nunca supiste, pero cuyos hijos probablemente lo buscaron, lo lloraron y nunca supieron qué le pasó. Hay un envolto en esa caja. Lo escribí hace 20 años, pero nunca lo envié. Está dirigido al archivo histórico del pueblo en Francia. Les cuento todo: la casa de la esquina, el sótano secreto, el hombre atado a la silla. Lo he sellado y abierto cientos de veces. Lo pongo en buzones y luego lo saco antes de que el cartero llegue. He manejado hasta la oficina del correo con él en la mano y he regresado a casa sin enviarlo. Porque aún ahora, aún al borde de la muerte, soy un cobarde. Mi nieto menor vino a visitarme ayer. Tiene 19 años, la misma edad que yo tenía en 1944. Me preguntó sobre la guerra, qué se sentía, si maté a alguien, si era tan terrible como en las películas. Le dije que la guerra te cambia, que hace hacer cosas que nunca creíste posibles, que a veces las decisiones más pequeñas son las que cargas por el resto de la vida. Me miró con esos ojos llenos de admiración, como si yo fuera sabio, como si supiera de lo que hablaba porque había visto el infierno y regresado. Y quizás sí lo hice, pero el infierno no estaba en Francia. El infierno es lo que he llevado dentro todos estos años. Lo que quiero que entiendas, quien sea que escuches esto, es que no te estoy contando esta historia para obtener perdón. No me merezco perdón. Tampoco te la cuento como confesión, porque eso implicaría que busco algún tipo de absolución. Te la cuento porque necesitas saber que el mal no siempre es obvio. No siempre usa uniforme nazi o grita consignas de odio. A veces, el mal es un chico asustado de 19 años que toma una decisión egoísta en un sótano oscuro y luego pasa 70 años viviendo con las consecuencias. A veces el mal tiene una familia amorosa, tiene nietos, tiene una buena reputación en su comunidad. A veces el mal nunca es castigado, y ese, al final,
Es el peor castigo de todos. La caja sigue debajo de mi cama. Cuando muera, mis hijos la encontrarán. Probablemente lean esta historia que he escrito en el envolto. Probablemente lloren, se pregunten quién era realmente su padre. Y muy probablemente alguien lleve la carta al pueblo en Francia. Alguien buscará en los registros históricos y encontrará el nombre de un hombre que desapareció en septiembre de 1944. Un hombre con bigote y una familia que nunca supo qué le pasó. Y tal vez sus nietos, si aún viven, finalmente tendrán una respuesta. No será justicia, llegará 70 años demasiado tarde, pero será la verdad. Y después de una vida entera de mentiras, es lo menos que les debo. Nunca me castigaron por lo que hice, pero he pasado cada día de mi vida en prisión. Una prisión sin paredes, sin guardias, sin fecha de liberación. La prisión de saber quién soy realmente, cuando todos los demás ven al hombre que fingí ser. Y si hay algo peor que el infierno esperándome después de la muerte, lo aceptaré, porque incluso el infierno sería más honesto que la vida que he vivido. Tengo 89 años. Dentro de 6 meses, menos quizá, voy a estar muerto. Y por primera vez en 70 años, siento algo parecido al alivio. No porque crea que la muerte me absolverá, sino porque finalmente podré dejar de pretender.